Vicente Fox hundió su propia reputación política en cuestión de horas, y lo hizo con una torpeza tan descomunal, tan estruendosa y tan difícil de justificar, que en este momento media México está haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Qué sabe Ernesto Rufo que tiene a este hombre tan desesperado, tan fuera de control, tan dispuesto a quemarse en público con tal de apagar un fuego que todavía no tiene nombre oficial, pero que ya tiene olor? Si quieres entender por qué el expresidente más escandaloso del PAN lleva días perdiendo la compostura frente a las cámaras, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos no va a dejar muchas dudas en pie. Hay una diferencia enorme, una diferencia que cualquiera puede reconocer, entre defender a un amigo y salir a gritar en pánico. Fox lleva días gritando, publicación tras publicación, carta tras carta, declaración encima de declaración, todo en cuestión de horas, todo con el mismo objetivo desnudo, que Ernesto Rufo quede libre cuanto antes. Y eso, mis amigos, tiene una sola explicación lógica, que vamos a desarmar pieza por pieza, porque lo que está ocurriendo aquí va mucho más allá de dos viejos compañeros de partido que se cuidan las espaldas. Para entender la magnitud real de lo que está ocurriendo, hay que retroceder en el tiempo. No muchos años. Solo lo suficientes para recordar quién le abrió la puerta a Ernesto Rufo en el negocio de los hidrocarburos. Porque Rufo fue uno de los primeros en obtener permisos para importar combustible desde Estados Unidos hacia México, gasolina, petróleo, un negocio que en su momento se presentó como parte de la apertura del mercado energético, como señal de modernización, como prueba viviente de que el país avanzaba hacia el futuro. Y esos permisos los obtuvo durante el sexenio de Vicente Fox. Ahí nació la semilla de lo que hoy las investigaciones describen como uno de los esquemas de huachicol fiscal más voluminosos y mejor documentados en la historia reciente del país. Y quien firmó la entrada al negocio tiene hoy la cara desencajada frente a las cámaras. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte cómo se desarrolla este caso, porque apenas estamos abriendo la primera capa de lo que hay debajo. El huachicol fiscal, para quien no lo tenga del todo claro, funciona de manera distinta al huachicol de ductos que suena en los noticieros, con imágenes de tomas clandestinas y explosiones. Aquí el combustible existe, tiene papeles, tiene facturas, tiene empresas con nombres registrados y domicilios fiscales verificables. Pero debajo de esa capa de formalidad impecable, hay simulación, hay evasión de impuestos a escala industrial, y hay redes empresariales que mueven cantidades brutales de dinero sin pagar lo que corresponde al fisco. Desde noviembre de 2019, existen denuncias documentadas sobre el funcionamiento de esas redes. Desde 2021, distintas investigaciones periodísticas rastrearon con nombres y cifras cómo crecían los esquemas de importación fraudulenta de combustibles con cobertura política en distintos niveles. En 2025, la Secretaría de Marina hizo públicos aseguramientos a gran escala y reconoció que elementos de la propia Secretaría estaban implicados en la operación de estas redes. Todo eso ya existía. Todo eso ya estaba en el registro público. Y Vicente Fox, durante todos esos años, no publicó una sola carta de emergencia, no convocó a ningún exgobernador, no creó ningún movimiento nuevo con nombre patriótico. Silencio absoluto. Porque el problema, mientras apuntaba a otros, a gente sin conexión directa con su historia, era un asunto completamente ajeno a él y a los suyos. Ahora la justicia llegó a la puerta de Ernesto Rufo, y Fox lleva días sin dormir. Quien quiera seguir de cerca cómo se va destapando este caso capa por capa, que se suscriba a este espacio ahora, porque lo que viene en los próximos capítulos de esta historia va a ser todavía más revelador de lo que cualquiera esperaba. Lo más llamativo del comportamiento público de Fox en estas horas no es lo que dice, es la velocidad con la que lo dice. Publicaciones con 1 hora de diferencia, después otra con 2 horas, luego una más. El ritmo de alguien que siente que el tiempo se le acaba
que la ventana para contener el daño se cierra con cada hora que Rufo permanece bajo custodia y en condición de colaborar con la investigación. En una de sus declaraciones más encendidas de los últimos días, Fox llegó a afirmar que metería la mano al fuego por Ernesto Rufo, no una vez, sino 1000 veces si fuera necesario. 1000 veces. Esa frase merece quedarse suspendida en el aire un momento, porque es exactamente el tipo de declaración que un político con décadas de experiencia nunca debería hacer cuando hay una investigación activa que ya empieza a apuntar hacia su propio entorno. Meter la mano al fuego 1000 veces por alguien que obtuvo permisos de importación de hidrocarburos durante tu gobierno es, en el mejor de los escenarios posibles, una imprudencia descomunal. En el peor, es una confesión involuntaria de que los vínculos entre ambos son bastante más profundos de lo que Fox ha reconocido públicamente hasta este momento. Mis amigos, cuando un expresidente dice eso, ya no habla como amigo, habla como alguien que tiene algo que perder y que todavía cree que puede controlarlo. Para darle más peso a la maniobra y no quedarse solo en las redes sociales lanzando publicaciones al vacío, Fox convocó a varios exgobernadores panistas y armó un nuevo posicionamiento colectivo bajo el nombre de Unidos por México. Porque Somos México ya existía. Vamos por México también. La marea rosa pasó su momento de protagonismo. Y ahora hace falta un movimiento nuevo, urgente, de emergencia institucional, diseñado específicamente para defender a Ernesto Rufo con el lenguaje del Estado de Derecho. La carta que leyeron en esa reunión habla de presunción de inocencia, de debido proceso, de que Rufo tiene más de 70 años y que la ley contempla la posibilidad del arraigo domiciliario, de que el altiplano es una medida desproporcionada para alguien que nunca ha representado un riesgo de violencia física. Todo eso puede ser jurídicamente discutible. Todo eso tiene sus argumentos legales. Pero hay una pregunta que la carta no responde, y es precisamente esa pregunta la que hace que el documento resulte tan hueco cuando se le lee con atención. Si la preocupación de Fox por el Estado de Derecho es tan profunda y tan sincera, ¿dónde estaba esa preocupación durante todos los años en que las investigaciones sobre huachicol fiscal se acumulaban sin llegar a ningún destino relevante? Suscríbete a este espacio, y aquí vamos a seguir haciendo las preguntas que estas cartas se niegan a contestar. ¿Dónde estaba la carta cuando había aseguramientos de 500,000 de litros de combustible ilegal y los responsables de las redes seguían operando sin que nadie de peso saliera públicamente a exigir transparencia sobre las estructuras que los protegían? ¿Dónde estaba la carta cuando los periodistas que documentaban estas redes publicaban reportajes sin que ningún expresidente del PAN organizara una reunión de emergencia para pedir que se investigara hasta el fondo? La carta no responde esas preguntas. La carta no puede responderlas. Porque si las respondiera, las respuestas llevarían de vuelta al mismo punto de partida. Los primeros permisos, el primer sexenio, el primer momento en que alguien con poder institucional le abrió la puerta a Ernesto Rufo en ese negocio. Y ese alguien es Vicente Fox. Como bien lo sabes, hay ciertos silencios que duran exactamente hasta que el problema llega demasiado cerca como para seguir ignorándolo. Hay algo más en el contenido de ese documento que merece una lectura detenida, y es el tono de víctima que lo envuelve desde el primer párrafo hasta el último. La carta reconoce que existen años de denuncias y de investigaciones sobre redes de contrabando de combustible. Admite que esas redes crecieron durante años sin que se esclarecieran plenamente sus estructuras ni sus protecciones. Y después plantea la pregunta de por qué la actuación del Estado terminó concentrándose en Ernesto Rufo, mientras permanecen sin esclarecer quiénes hicieron posible el crecimiento sostenido de esas operaciones durante tanto tiempo. Es una pregunta que, dicha por otras personas, en otras circunstancias, sonaría completamente legítima. El problema es quién la firma, porque quien la firma fue presidente de México, exactamente durante el periodo en que Rufo
obtuvo sus primeros permisos de importación. Quien la firma gobernó el país cuando esas redes de negocios empezaban a tomar forma institucional. Quien la firma lleva décadas en el círculo más cercano a los personajes que hoy aparecen mencionados en los expedientes activos. Que ese hombre exija transparencia sobre las estructuras que hicieron posible el huachicol fiscal tiene una ironía tan densa que resulta casi imposible de sostener con la cara seria que Fox intenta mantener frente a las cámaras. Y si quieres que este espacio siga exponiendo este tipo de contradicciones cada vez que aparecen, suscríbete ahora, porque la lista de casos que merecen este nivel de atención es más larga de lo que parece. La defensa legal de Rufo también ha señalado que hubo dificultades para mantener comunicación adecuada con él desde el altiplano, que las restricciones impuestas vulneran su derecho a una defensa técnica efectiva, y que la audiencia se desarrolló de manera cerrada y sin la transparencia que corresponde a un proceso de esta naturaleza. Puede ser. Hay que tomarse en serio esas denuncias procesales, porque el debido proceso no es un privilegio selectivo, le aplica a todos, incluidos los que estuvieron en posición de poder durante años y nunca lo usaron para exigir ese mismo proceso para los invisibles. Pero hay algo que ninguna de estas cartas, ninguna de estas publicaciones desesperadas y ninguno de estos movimientos de emergencia con nombre patriótico ha explicado todavía cómo es que los primeros permisos de importación de hidrocarburos, que están en el centro del caso, llegaron a las manos que llegaron, con la cobertura institucional que llevaban, en el momento político exacto en que se emitieron. Eso es lo que Rufo sabe. Y eso es lo que Vicente Fox lleva días intentando que no salga a la luz antes de que él pueda controlar el relato desde afuera. Amigas y amigos, este tipo de casos es exactamente para lo que existe este espacio. Y si quieres estar aquí cuando se desvele el próximo, suscríbete ahora porque los expedientes que esperan ser contados no se están haciendo más cortos. La postura del PAN en su conjunto no ayuda a Fox a parecer más sereno ni más creíble en su papel de defensor del Estado de Derecho. Jorge Romero salió a los medios. Acosta Naranjo salió. El partido entero ha estado repitiendo durante meses, con una consistencia que nadie cuestionaba, porque señalaba al gobierno que las investigaciones sobre Huachicol avanzaban demasiado despacio, que había protección política a las redes, que la justicia dormía cuando tenía que actuar. Eso lo decían cuando creían que la justicia nunca iba a llegar hasta los suyos. Cuando llegó y puso el nombre de Rufo en el expediente, el guión cambió de golpe y sin pudor. Ya no es omisión del gobierno, ya no es protección a las redes, ya no es lentitud institucional que debe corregirse. Ahora es persecución política. Ahora es un hombre mayor al que hay que tratar con consideración especial. La coherencia es siempre lo primero que se pierde cuando el expediente tiene el nombre equivocado, cuando la justicia que se pedía en voz alta llega a golpear demasiado cerca. Pero el que más se nota, el que más ha perdido el control visible de la situación, sigue siendo Fox. Y ahí está la clave de todo este asunto. Acosta Naranjo salió, sí. El PAN institucional salió, sí. Pero ninguno de ellos publicó 10 veces en un día, con el tono de quien siente el piso moverse. Ninguno de ellos convocó una reunión de emergencia de exgobernadores con un nombre nuevo como si el tiempo apremiara. Ninguno de ellos declaró que metería la mano al fuego 1000 veces. Solo Fox. Solo el hombre cuyo gobierno emitió los permisos originales de importación. Solo el hombre con el vínculo más directo, más antiguo y más difícil de explicar sin entrar en territorios que él claramente no quiere nombrar en público. Eso, aquí lo vemos claro, no es una coincidencia ni un exceso de lealtad entre viejos amigos. Es el movimiento de alguien que tiene algo que perder y que todavía cree que la urgencia pública puede sustituir a la explicación que nadie le ha dado todavía. Francisco Javier García Cabeza de Vaca merece una mención en este momento, porque su caso amplifica el patrón de manera que ya no necesita interpretación elaborada. Otro exgobernador panista, otro hombre al que el partido denomina
perseguido político, mientras el expediente lo llama fugitivo. Vive en Estados Unidos, con órdenes pendientes en México. El PAN lo defiende con el mismo lenguaje con el que hoy defiende a Rufo. La pauta se repite con una consistencia que ya no deja mucho margen para la casualidad. Y mientras esa consistencia se sigue acumulando, cada nueva carta firmada por Fox se convierte en un capítulo más del mismo libro que él mismo lleva años escribiendo, sin darse cuenta de que alguien lo está leyendo. Y aquí llega lo que este caso lleva todo el tiempo preparando para que lo vieras con claridad. Ernesto Rufo no es únicamente un exgobernador detenido por presuntos vínculos con redes de huachicol fiscal. Ernesto Rufo es, de acuerdo con las investigaciones que lo tienen en el altiplano, uno de los primeros operadores documentados de los permisos de importación de hidrocarburos que dieron origen a las redes de contrabando más grandes detectadas en México hasta la fecha. Y esos permisos, los primeros, los que abrieron el camino institucional para que esas redes pudieran crecer con cobertura formal, se emitieron bajo Vicente Fox. El vínculo entre ambos hombres no es solo político, ni únicamente personal. Es comercial, es institucional y es cronológico. Rufo obtuvo los permisos cuando Fox gobernaba. Fox lleva días actuando con exactamente la desesperación de alguien que sabe que su propio nombre podría aparecer en el expediente en cualquier momento si Rufo decide hablar desde adentro. Porque si Rufo colabora con la investigación, si Rufo decide contar desde el principio cómo se construyó esa red de negocios y quiénes fueron las piezas clave en cada etapa, los nombres que podrían salir a la luz son exactamente los que hoy están publicando cartas sobre el Estado de Derecho con el tono de quien pide justicia, pero teme la transparencia. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que Fox sabe que Rufo sabe. Y si quieres estar aquí cuando esa información empiece a confirmarse oficialmente, suscríbete a este espacio porque en los próximos meses este caso va a seguir abriendo capas que hoy todavía están selladas. Las consecuencias de todo esto todavía están tomando forma en tiempo real, pero algunas ya son perfectamente visibles y no requieren esperar al desenlace judicial para ser evaluadas. El PAN sale de esta semana con la imagen concreta, documentada y pública de un partido que exigió justicia durante años, con el dedo apuntando hacia el gobierno, y que ahora blinda a los suyos cuando esa misma justicia llega y apunta hacia adentro. Ese contraste tiene un costo político que no se paga en un solo ciclo electoral, sino en la acumulación de cada momento en que alguien con memoria le recuerde al partido esta semana específica. Unidos por México nació como movimiento de emergencia y ya nació viejo antes de que alguien pudiera recordar el nombre. Otro nombre nuevo, mismos rostros de siempre, misma narrativa de victimización, misma operación de cobertura que el electorado identifica cada vez con más rapidez y menos paciencia. Y Vicente Fox sale de esta semana como lo que siempre fue detrás de los discursos sobre democracia y transición histórica. Un operador político que confunde sus intereses personales con los principios que proclama defender en público. Un hombre que habla de Estado de Derecho cuando le conviene y que convoca reuniones de emergencia cuando la ley llega a tocar la puerta de sus socios de negocios. Un expresidente que durante años fue el rostro de la alternancia democrática en México y que hoy es el rostro de la desesperación de alguien que siente el expediente acercarse con pasos que ya no puede ignorar. La máscara no se cae de golpe. Se cae publicación por publicación, carta por carta, declaración tras declaración, hasta que lo que queda ya no se parece en nada al discurso original. Fox ya no puede recuperar la compostura que perdió esta semana frente a todo México. El daño está hecho con sus propias palabras, con su propio ritmo de publicaciones, con su propia decisión de salir a gritar cuando lo más inteligente que podía hacer era quedarse callado. Y la pregunta que queda flotando sobre su cabeza es sencilla, es brutal y no tiene ninguna respuesta cómoda posible desde ningún ángulo. ¿Cuántas firmas tuyas, Vicente, están guardadas en el expediente de tu amigo?